Muy buena tarde a todas y a todos, estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos al curso de ordenamiento territorial. Disculpen por ahí si se escucha un poco de ruido en el fondo, pero estoy viendo bastante fuerte, así de que voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que no nos estorbe el ruido de la lluvia. Me da mucho gusto saludarles. Me permite recordarles el código del curso, el cual es el FG 021. Hoy nos corresponde el tema ya de la semana número 4, el cual es planificación del territorio. Hoy vamos a hablar sobre conceptos generales y pasos para la planificación del territorio. Así de que vamos a empezar a entrar un poco en materia en cuanto a la parte de la estructura como tal del instrumento de planificación. Y mi nombre es Carla Vides Rodas. Yo tengo el gusto de compartir con ustedes en este horario, en este curso. También me permito recordarles el correo electrónico del curso, el cual es fg021@rural.edu.gt. Pueden ustedes a través de este correo electrónico enviar sus preguntas sobre los temas que vayamos tocando en este curso. Así de que, bueno, como les decía, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de conceptos principales ya específicamente en la planificación del territorio, tales como, bueno, planificación, toda la normativa. Vamos a hablar un poco de la etapa inicial del ordenamiento territorial y cómo éstas se relacionan con la aplicación del mismo. Así que creo que a partir de esta clase empezamos ya a tocar ya temas de fondo sobre el ordenamiento territorial, ya como el proceso aplicado a llevarse a cabo. Y todas, digamos, los elementos que tienen que no podemos perder de vista durante el proceso del ordenamiento territorial. En las clases anteriores hemos recalcado bastante la importancia que tiene entender el territorio como un todo, entender el territorio como un espacio dinámico en el que constantemente ocurren, el que constantemente se va modificando y que no es algo que podamos ver como algo inerte o que podamos considerar, por ejemplo, solo los aspectos físicos, sino toda la vida y toda la sociedad y toda la cultura que se desarrolla en un sistema económico. Así de que por ahí vamos a hablar un poco sobre esto. En la próxima clase vamos a profundizar sobre el diagnóstico. Ahorita vamos a hablar como a manera general de la estructura y ya en la próxima clase vamos a profundizar en lo que es el diagnóstico. Así de que vamos a recordar entonces un poco. Recordemos que cuando nos referimos a POT, nos referimos a un plan de ordenamiento, siglas, perdón, grupos iniciales. Así es como entendemos el ordenamiento territorial. Es importante que entendamos o que veamos que el POT se va a definir como un instrumento que tiene 3 características que no podemos perder de vista: técnico, normativo y de gestión. Estos 3 aspectos no los podemos dejar de vista, no podemos dejar de tenerlo en mente, porque son los que hacen que un POT realmente sea válido y que sea útil y que en realidad pues pueda aplicarse en el territorio. Así de que básicamente pues tenemos que es un instrumento técnico porque se necesita que hayan una serie de aspectos y de herramientas que hagan de que las decisiones no se tomen basadas a la ligera, sino que haya un trabajo multidisciplinario, que haya un trabajo en el que se haya tomado en cuenta la participación ciudadana. Es decir, que en las decisiones o la organización que se hace dentro del plan no puede ser hecha a la ligera, ¿sí? No puede ser hecha de una manera en la que no se consideren muchos aspectos desde la ciencia. Es decir, nada puede tomarse si no está basado en resultados válidos. Es decir, que decisiones que se tomen no pueden tomarse porque yo creo, porque yo pienso, porque yo considero que el aspecto territorial es de una manera, o yo
asumo que tal municipio tiene esta necesidad porque yo conozco, porque alguien me contó que es necesario, por ejemplo, cambiar esta vía porque a mí me chocaron, por decirles algo. Por ponerles un ejemplo así como bien básico, ¿verdad? No pueden ser basado en cuestiones, como les digo, subjetivas o basado en decisiones que no estén sustentadas en procesos válidos, en procesos técnicos y sobre todo en procesos científicos. Entonces tiene que ser técnico, no puede ser, repito, decisiones tomadas a la ligera, no pueden ser decisiones que no vengan sobre la base de estudios que puedan comprobarse. Tiene que ser normativo, es decir, que tiene que estar basado en la autoridad, es decir, no puede, para que algo sea normativo, para que en realidad tenga un peso, tiene que ser la autoridad quien diga a esto es válido, ¿verdad? Para darle ese efecto normativo. Es decir, que si alguien que no tiene la autoridad o no tiene la competencia para trabajar en ordenamiento del territorio o en planificación del territorio, no puede venir y, digamos, de alguna manera decir, yo como presidente del COCODE, por ejemplo, o yo como la mayoría opositora del Consejo, propongo este plan de territorio, esta planificación de territorio. Realmente tiene que ser quien tiene la autoridad, quien tiene la potestad para hacerlo. ¿Y quiénes son? Como ya lo hemos repetido anteriormente, es el Consejo Municipal, ¿verdad? Es la municipalidad a través del Consejo. Recordemos que, como también vimos anteriormente, pues el Consejo es sobre quienes está delegada la autoridad a nivel municipal durante 4 años, es decir, que son ellos quienes pueden administrar. Y está establecido en el Código Municipal que es el Consejo quien puede hacer esta parte, ¿verdad?, de administrar el territorio. Así de que tiene que ser normativo, es decir, tiene que emanar de la autoridad a quien le compete. No puede venir ni siquiera o incluso el gobernador, ¿verdad?, a decir que va a hacer un plan porque no está dentro de su competencia. Quien le da esa característica de que sea un normativo es el alcalde. Y también de gestión. ¿Por qué? Porque no puede ser, como vamos a ver ahorita más adelante en el siguiente párrafo, encontramos de que al final la planificación o el plan, el POT, es un instrumento de gobernabilidad. O sea, que la gestión, los procesos que se hacen, es que este plan es una herramienta que nos va a permitir gestionar el medio. Entonces, cuando hablamos de gestión, recuerden que nos referimos a todos los instrumentos, a todas las herramientas que se hacen para poder utilizar el territorio. Porque podría parecer o podría alguien pensar, bueno, lo que se quiere con el plan de ordenamiento territorial es que no hagamos nada, que no se modifique, y realmente eso pues difícilmente va a pasar, ¿verdad? Difícilmente podemos pensar en que no se usen los recursos, en que el territorio quede intacto o en que no se hagan modificaciones, sino que al contrario, el POT es un instrumento que nos va a permitir utilizar el territorio, que nos va a permitir utilizar los recursos, pero de una manera adecuada, de una manera sustentable y de una manera que sea tanto legal como ambiental y como económicamente viable. Entonces tiene que cumplir con esas herramientas, con esos aspectos, ¿verdad? Y esas características. Es un instrumento que tiene que ser técnico, que tiene que ser normativo y que tiene que ser utilizado para la gestión. Por medio de este plan se van a enunciar, se van a desarrollar y se van a aplicar los acuerdos de uso del territorio. Esa es la idea del POT. Y es un instrumento de gobernabilidad. Recuerden que cuando hablamos de gobernabilidad, hablamos prácticamente de un esquema o de un entorno, de un sistema en el que todos los ciudadanos cumplen con sus obligaciones, reciben sus derechos, las instituciones y los funcionarios también cumplen con sus obligaciones, reciben sus derechos y no hay como
digamos, no hay como un choque, no hay como una disyuntiva entre estos actores sociales, sino que hay como una armonía en la que gracias a la democracia, gracias a la aplicación de estas herramientas, pues hay un estado de gobernabilidad. Entonces, no hay, también recordemos que cuando hablamos de gobernabilidad, no podemos hablar de represión. O sea, si existe esa calma o esa armonía aparente en un lugar, pero esto es gracias a la represión, es decir, porque hay amenazas, porque hay violencia desde el Estado, eso no es gobernabilidad. Esos son sistemas represivos. Cuando nosotros hablamos de gobernabilidad, nos relacionamos o lo relacionamos a algo democrático, algo en lo que todos existe esa armonía gracias a que cada quien, como les mencionaba, recibe lo que le corresponde y también da y cumple con las obligaciones que también le tocan dentro del papel social. Entonces, por eso se dice que es un instrumento para lograr esta armonía. Es un pacto social, es un pacto que se hace para que haya gobernabilidad entre todos los actores del territorio. Cuando hablamos de actores del territorio, nos tenemos que enfocar a tres actores principales, a la población, al territorio y a las instituciones. El territorio, pues ya hemos hablado en varias ocasiones, qué es, lo hemos definido desde distintos enfoques, ya sabemos de que no hay una sola forma de percibir el territorio o de entenderlo, sino que hay muchas dinámicas dentro de este territorio. Perdón. Hay muchas dinámicas dentro de este territorio que van a ir incidiendo y que lo van a ir, pues también, que también lo van a ir moldeando. Entonces ya vimos pues que no es solo una porción de tierra, sino que es toda la dinámica que ocurre dentro de este territorio, todos sus actores, la dinámica económica, la dinámica política y social. Obviamente cuando hablamos de población, pues es el grupo de ciudadanos, es todo el grupo social que las instituciones, que es nuestro tercer actor, pues sobre quienes ejerce, por ejemplo, si hablamos del Estado, sobre quienes ejerce el poder, para quienes se administra. Entonces, básicamente, esos tres sectores están constantemente interrelacionándose entre ellos, ¿verdad? Tanto territorio, población, instituciones. Y estos tres actores son los que se toman en cuenta en los procesos de planificación del territorio. Un elemento que también hemos mencionado que es bastante importante en la planificación del territorio es precisamente la participación ciudadana. Es necesario y es importante que haya participación ciudadana en estos procesos, porque si no hay participación ciudadana, estos procesos de alguna manera dejan de ser válidos o de ser significativos. Es necesario que haya una población que participe activamente en la construcción de la planificación de este plan. ¿Por qué? Porque precisamente en la diapositiva anterior hablábamos de la gobernabilidad y lo importante que es que la gobernabilidad se construya bajo un nivel consciente en el que todos cumplimos porque sabemos que es nuestra obligación como ciudadanos, en donde recibimos del Estado lo que nos corresponde, etcétera, etcétera. Así de que para nosotros entender el territorio, para entender todos estos procesos de planificación, es necesario que no perdamos de vista estos tres elementos indispensables en estos procesos. No se puede hacer una planificación, un plan territorial pensando únicamente en el territorio físico, ¿verdad? Pensando en las condiciones o en las características físicas que tiene el lugar, porque eso no tendría sentido. Hay una población inmersa o dentro de ese territorio. Tampoco podríamos planificar pensando únicamente en la población, tampoco tendría sentido, porque esa población ocupa un territorio, entonces no podemos pensar en planificar solamente
la población, digamos, la masa, sino que en función del territorio. Y tampoco podemos dejar de lado las instituciones o ver solo desde las instituciones, porque las instituciones sin población y sin territorio no tienen sentido. En realidad, las instituciones pues existen para darle un servicio a la población que se toma de ese territorio. Entonces, estos tres elementos continuamente se van a estar interrelacionando, continuamente van a estar en una dinámica constante en la que pues, es importante y en la que no podemos dejar de lado todos esos aspectos que les mencionaba pues anteriormente. Así de que territorio, población, instituciones son los tres actores indispensables en los procesos de planificación del territorio. Vamos a recalcar un poco lo que les mencionaba anteriormente de que tiene que tener un carácter normativo, es decir, que tiene que ser obligatorio, porque si es algo voluntario, no tiene sentido todo el trabajo, todo el tiempo, todo el dinero que se invierte en hacer un plan. Así que tiene que ser obligatorio y tiene que ser aprobado como reglamento por la corporación municipal. O sea, para que tenga este carácter normativo, este carácter obligatorio, tiene que ser aprobado por la corporación municipal. Si no, esto carece de sentido, se los repito. Está en la Constitución, está en el Código Municipal, que a quien le compete la planificación del territorio es a la municipalidad, a la corporación, al consejo. Así de que para que sea un plan válido, tiene que estar aprobado por el ente que le da ese carácter normativo. Incluso un documento que tenga los elementos necesarios para hacer un POT, o sea, que esté bien hecho, que sea una propuesta, mientras no sea aprobado por la autoridad competente, el consejo y el alcalde, pues no es más que una propuesta o un proyecto de plan de ordenamiento territorial. Así que realmente para que sea y que tenga un carácter normativo, tiene que ser aprobado por la institución a la que le compete y a la que le corresponde este tema, ¿verdad? No puede ser visto, digamos, por otro, ¿verdad? Tiene que ser por la autoridad a la que le compete este tema, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Ahora, el ordenamiento territorial tiene que cumplir con varios requisitos, ¿verdad? Con varios elementos. El ordenamiento territorial, pues, tiene que ser holístico y también debe de ser integral. Esa es una característica importante que debe de tener el ordenamiento territorial, porque se considera y se estudia como un todo. Entonces, los componentes se analizan y se sintetizan integralmente, teniendo en cuenta las relaciones que existen entre ellos. Entonces, tiene que cumplir con esta característica, ¿verdad? Tiene que estar estudiado como un todo. Los componentes se tienen que analizar y se tienen que sintetizar como un todo, no independientes unos de otros, digamos. Tiene que ser sistémico, porque el territorio es un espacio geográfico compuesto por diferentes sistemas. Tiene que ser entendido entonces bajo esta figura o esta idea del sistema. Tiene que ser administrativo, tiene que ser biofísico, tiene que ser social, tiene que ser económico y tiene que ser funcional. A cada uno de estos sistemas tiene que hacerse el propio diagnóstico. En la próxima clase vamos a hablar sobre diagnóstico y vamos a hablar de por qué hay que diagnosticar cada uno de estos sistemas que existen constantemente dentro del municipio. Es decir, tenemos que analizar el sistema administrativo necesariamente, tenemos que ver toda esta parte que la vamos a hablar en ese momento, toda la parte biofísica de los aspectos bióticos y de los aspectos físicos. También tiene que ser
tiene que analizarse el sistema económico, el sistema social, que es tan importante, toda la dinámica de sociedad y cultura que se da en él, tiene que analizarse desde un sistema económico también, y todos los aspectos de la dinámica de ingresos económicos, de qué sectores están dentro de ese grupo, y tiene que analizarse también desde un punto de vista o desde el sistema funcional, es decir, desde las relaciones que tiene el municipio con el resto de municipios y de departamentos que están alrededor, ¿verdad? También tiene que ser democrático. Bueno, anteriormente en las diapositivas anteriores hemos hablado y hemos recalcado la importancia de la participación ciudadana. Porque esto lo vuelve auténtico, esto lo vuelve legítimo, esto lo vuelve realizable. Si nosotros no hablamos de algo democrático, les decía, estamos hablando de un proceso represivo. Y todo lo que es represivo, de alguna manera, no es, todo lo que es represivo no funciona. O sea, vivimos en una sociedad democrática en la que no podemos ya pensar en que las cosas tienen que ser a la fuerza, en que la violencia es la guía para el éxito de un plan, porque entonces tarde o temprano todos estos procesos represivos terminan convirtiéndose en estallidos sociales y terminan trayendo serias consecuencias a la dinámica de un lugar. Entonces, tiene que ser democrático, tiene que haber una activa y una real organización y participación social. El que haya en realidad participación social lo va a volver auténtico, lo va a volver legítimo y lo va a volver realizable. Va a ser auténtico porque realmente va a salir de las interioridades de la población. Lo que esté plasmado en el plan va a nacer de la población, va a hacer sentido y por lo tanto va a ser real. Legítimo porque la misma mayoría, el mismo grupo social le está dando una validez a lo que se está proponiendo, a lo que se está hablando. Y realizable porque si entre todos construimos un plan, entre todos nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a hacer esto para el bien de nuestro municipio, vamos a hacer esto para el bien de nuestra comunidad. Si todos estamos enterados, si todos participamos en un proyecto, todos estamos conscientes y participamos en hacer algo para nuestro municipio, pues esto obviamente lo va a hacer realizable, porque todos vamos a estar de acuerdo. Pasa muy distinto, por ejemplo, si nosotros ahorita estuviéramos en clases presenciales, por ejemplo, y yo viniera y les dijera, bueno, vamos a hacer las normas de nuestra clase, ¿verdad? De nuestro salón. Entonces, bueno, cuéntenme qué proponen ustedes, ¿verdad? Y por ahí alguien podría, no sé qué, yo decir, hay que tener el teléfono apagado, no se puede chatear, hay que entrar puntual, no hay que estarse saliendo. Y ustedes mismos fueran, y yo fuera escribiendo las normas, bueno, dentro de la clase no se puede hacer esto, esto y lo otro. A la siguiente clase, bueno, y lo validamos y decimos, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto porque no me puedo quedar sin teléfono porque a mí de mi trabajo me llaman en cualquier emergencia, pero sí puedo no chatear, solo si es una llamada, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a quitar que no nos llamen, perdón, que no podemos chatear, pero sí vamos a dejar que si nos pueden llamar, que si nos llaman, pues podemos responder. Bueno, entre todos validamos, estuvimos de acuerdo. ¿Qué pasa? En la siguiente clase alguien viene y se pone a chatear, por ejemplo. Tenemos como grupo y quién está ejerciendo, digamos, de alguna manera la autoridad en ese momento, podemos decirle y hacerle ver de que está incumpliendo con algo que todos programamos, sí podemos hacerlo, pero además de eso es muy poco probable que vaya a pasar.
si llega a pasar, pues tenemos como la solvencia de decir, bueno, en grupo aprobamos esto. Esto no fue una decisión unilateral, sino que en grupo aprobamos esto. Entonces, y es muy poco probable que pase, porque ya todos acordamos que íbamos a, a cumplir con esto. Entonces, es muy poco probable que pase porque nosotros mismos construimos ese reglamento. Pero ¿qué pasa si vengo yo o viene quien sea que esté dando clases? Estas son las normas de la clase y las van a cumplir y nadie puede fallar. Y quien falle se sale y quien falle pierde el curso y quien falle se desasigna y quien falle se va a la dirección o qué sé yo, cualquier método represivo que se usaba en la escuela. Entonces, inmediatamente viene como el rechazo y decir, bueno, ¿por qué me están imponiendo? ¿Por qué no me preguntan? Yo necesito mi teléfono, y mi trabajo me llaman constantemente. ¿Por qué no me preguntan? ¿Por qué no me consultaron? Yo no voy a cumplir con esto, a mí no me van a sacar y yo no voy a perder, y etcétera. Y empieza como un choque, ¿verdad? Precisamente porque cuando algo es impuesto, cuando hablamos de herramientas, como les decía, de procesos que se vuelven represivos, no queremos cumplir, pero si nos incluyen, si nosotros mismos participamos, si nosotros mismos escribimos el plan o nuestras reglas, pues cómo no las vamos a cumplir si nosotros mismos las propusimos y nosotros mismos las avalamos. Pasa lo mismo en un municipio cuando hablamos de que el plan tiene que ser democrático, porque si es represivo, si es impositivo, si no hay un acuerdo común, un pacto social, como nos decía la primera diapositiva, pues no vamos a verlo realizar, no es realizable, que es pues, uno de los elementos que les mencionaba, para que sea auténtico, legítimo y realizable, tiene que ser democrático. Tiene que ser flexible, porque la dinámica, el territorio es una dinámica constante. Este se ajusta a cambios importantes de desarrollo territorial que están en armonía con programas de gobierno y planes de desarrollo. Además de esto, el territorio constantemente cambia. Puede pasar un evento natural, puede haber un proceso migratorio, tanto de inmigración como de emigración, que puede cambiar. Puede haber una enfermedad, puede haber una pandemia, como ya vimos. Pueden haber muchas situaciones que pasen en el territorio, que por lo que el plan no puede ser una norma fija o cerrada o escrito en piedra, ¿verdad? Sino que tiene que ser flexible, tiene que irse ajustando a cambios importantes que se van dando en el desarrollo del territorio. Tiene que ser prospectivo, es decir, tiene que tener una visión del futuro que se desea y tiene que ser concertado para actuar en el presente y alcanzar el modelo territorial municipal que se requiere. A eso nos referimos cuando decimos que tiene que ser prospectivo. Hay que tener una visión del futuro. Ese plan se hace digamos, para llegar a donde queremos, tenemos que empezar a hacer lo necesario para llegar ahí. Entonces, el plan de ordenamiento territorial, sí, queremos llegar a una ideal en el futuro, tenemos que empezar a construirlo desde ya, ¿verdad? Ustedes decidieron graduarse de la universidad de, qué sé yo, ingenieros agrónomos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, si quiero ser ingeniero, tengo que estudiar. Pues dentro de mi plan de vida tiene que estar inscribirme en la universidad, porque si yo no me inscribo, nunca voy a lograr esa meta. Entonces, ahí hay un plan prospectivo, se hace pensando en el futuro, porque pareciera que no, pero a veces muchas de las cosas que hacemos, las hacemos como que las vamos en el momento, las vamos pensando y las vamos realizando sin considerar si ese paso que vamos a dar nos lleva en realidad a lo que queremos lograr, a esa visión de futuro que queremos alcanzar. Muy bien, entonces aquí tenemos las fases del ordenamiento para la planeación del plan, perdón, la planeación para el plan de ordenamiento. Hay dos etapas, la formulación y la implementación. Dentro de la formulación tenemos una etapa inicial, una etapa de diagnóstico y una etapa prospectiva.
Hoy vamos a hablar un poco de esa, vamos a terminar el periodo hablando de esta etapa de formulación inicial, es decir, todo lo que hay que considerar antes de iniciar. En la próxima clase vamos a hablar de la parte del diagnóstico y la parte prospectiva y la implementación. Creo que en las próximas clases vamos a ir hablando de toda la ejecución, todos los instrumentos que hay para llegar a esa ejecución, ¿verdad? A ese ya a llegar y hacer y a tener el plan para poder ejecutar en el territorio. Muy bien, entonces vamos a hablar de esta etapa inicial. Y esta etapa inicial se refiere a todos los procesos que se hacen previos a la formulación. Es decir, básicamente como preparar el terreno. ¿Qué tenemos que hacer para preparar el terreno de nuestra planificación territorial, del plan, ¿verdad? ¿Cómo vamos preparando toda la situación? Hay que tener una iniciativa. Esta iniciativa, que es, bueno, la idea, el germen, ¿verdad? La semilla, esa tiene que ser tomada por el alcalde municipal y tiene que ser apoyado por el jefe de planeación y tiene que tener el respaldo del consejo. Esto es importantísimo, ya hemos recalcado bastante por qué es importante que la decisión se tome desde consejo por el alcalde y etcétera, ¿verdad? Ya eso ya está claro. Una revisión de todo el marco jurídico, porque en materia de ordenamiento territorial, a la nación le corresponde la política de ordenamiento y al municipio la formulación y adopción del plan y la reglamentación específica del suelo. Esto es importante, ¿verdad? Porque, digamos, ¿quién tendría que hacer la ley de ordenamiento territorial? El Congreso, ¿verdad? Es decir, a la nación le compete la política general de ordenamiento territorial. Y estos serían, pues, como que los grandes lineamientos que se van a tener dentro de todo este proceso de ordenamiento territorial. Y al municipio le va a corresponder ya adoptar el plan de ordenamiento y el reglamento específico para ese lugar. Entonces, las generalidades, pues ya mencionábamos a la nación, pero ya específicamente la aplicación, la formulación del plan y el reglamento le toca a la municipalidad, ¿verdad? Al municipio. Eso ya lo hemos hablado bastante. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la coordinación institucional. Y nos dice que para adelantar la formulación y la implementación del plan es necesario que se identifiquen aquellas instituciones, las autoridades o bien las instancias ante las cuales se tramita. Quiere decir, ¿qué instituciones? Acuérdense que hablábamos de tres actores. Hablábamos del territorio, hablábamos de la población y hablábamos de las instituciones, porque realmente las instituciones al final sí se convierten en una figura importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es necesario cuando hablamos de instituciones? Bueno, que desde la formulación y la implementación se les incluya a participar y a conformar una estructura o un tipo de organización para establecer cuáles son las responsabilidades y los aportes de cada uno de los actores o de las instituciones en el proceso. Tienen que ubicarse en las instancias locales. Por ejemplo, asociación de municipios o de provincias, los regionales, tienen que considerarse todos los consejos de desarrollo, tienen que tomarse en cuenta que hay que incluirlos, ¿verdad? Los COCODES, los COMUDES, el COMUDE, ¿verdad? Pero bueno, a nivel, como estamos hablando a nivel municipal, ¿verdad? Los COCODES del municipio y el COMUDE, que al final pues es la unión de los COCODES. A nivel departamental, tiene que incluir al gobernador, a planeación departamental y de la nación a las instituciones técnicas
de asesoría y control. Y aquí, digamos, dentro de esas instituciones, o la institución por excelencia, pues es SEGEPLAN. Más adelante vamos a hablar del papel tan importante que tiene SEGEPLAN en muchas de las herramientas y de los instrumentos que ya hay para planificación del territorio, ¿verdad? Digamos que hay bastantes herramientas que ya existen y que ya están hechas por SEGEPLAN y que en teoría lo que se tendría que hacer es llegar y aplicarlas, pero no es nada más así, ¿verdad? Porque recordemos que cada dinámica, cada municipio tiene una dinámica, cada, cada, eh, cada lugar, ni siquiera municipio, podemos pensar en 2 colonias, pensemos en 2 colonias de nuestro municipio, son distintas, tienen otras dinámicas, así de que no podemos pensar en que, digamos, las herramientas que SEGEPLAN ha hecho, las podemos llegar a aplicar así en frío y sin ninguna coordinación, ¿verdad? Sino que tienen que ser tienen que ser adaptadas. O sea, si bien las herramientas están, esas tienen que adaptarse al lugar, ¿verdad? Esas son elementos importantes, ¿verdad? La coordinación institucional. Otra parte muy importante es la participación social. Recuerden que tenemos instituciones, tenemos población, y aquí entran todos los actores sociales. Estos, ya sean representantes, ya sea de sociedad civil o sean del Estado, tienen una función de acuerdo a sus funciones, a sus competencias, a sus facultades e incluso a sus intereses. Cada uno juega un papel importante en la formulación, en la gestión y en el control de los planes de desarrollo municipal, los PDM. Más adelante también vamos a hablar de los PDM, del PEI, del POA, del PLOT, también del POT. Entonces, cada uno de los sectores sociales que pueden venir desde el Estado o de la sociedad civil también, porque recordemos que esa es la representación que tienen al final dentro de los poderes, por ejemplo, juegan un papel importante. Entonces, hay que tener claro quiénes son los actores sociales, ¿verdad? También hay que hacer una etapa, pues, preparatoria. Es decir, se deben de establecer los términos de referencia. Es decir, cuando hablamos de términos de referencia, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a establecer? ¿Qué vamos a determinar? Y estos términos de referencia pues tienen que estar en función de las características que tenga el municipio, los requisitos de ley, las expectativas del desarrollo territorial, los aspectos conceptuales y los aspectos metodológicos de ordenamiento territorial. Se elaboran unos términos de referencia para precisar la formulación del plan mediante varias de las alternativas que vamos a mencionar ahorita. Pero básicamente, hacer los términos de referencia tiene la gran ventaja de que nos va a permitir llevar como un control o una ruta de qué es lo que nosotros queremos determinar o qué aspectos vamos a contemplar dentro del POT. Es decir, no se debería de ya en la realización del plan estar como, digamos, como solucionando en el momento, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a incluir? Incluyamos esto, sino que desde la fase inicial o preparatoria se debe de contemplar qué requisitos, cuáles van, todos los términos de referencia de lo que nosotros queremos que nuestro plan lleve. Se elaboran los términos para precisar, precisamente, perdón, para precisar la formulación del plan de ordenamiento. ¿Mediante qué alternativas? Puede hacerse directamente por parte del municipio, o sea, puede ser, digamos, quien no está, digamos, el encargado de la oficina de planificación, ¿verdad? Determinar cuáles van a ser los aspectos que debe incluir el plan. Puede hacerse asesorado y cofinanciado por instituciones departamentales o nacionales, y puede ser también el municipio mediante contratación que realice con empresas constructoras idóneas para este trabajo, ¿verdad? Que puedan hacer estos aspectos, estos temas. Aspectos importantes que hay que tener también en cuenta es que el equipo técnico
que se va a utilizar para la planificación del territorio debe de contar con profesionales de distintas disciplinas del conocimiento. Es decir, de que todo el equipo que, digamos, en la parte inicial se tiene que contemplar, pues, quiénes van a trabajar el plan. ¿Quién es el equipo, verdad? Que va a trabajar la planificación. Estos procesos pueden ser bien largos. Son procesos que pueden llevar incluso 2 años del gobierno. Digamos, recordemos que el gobierno municipal tiene 4 años para gobernar, valga la redundancia, y a veces estos procesos de aprobar el reglamento puede llevar incluso hasta 2, 3 años. Se le puede ir el mandato en hacer el plan. Por eso a veces es un poco como difícil que le entren a estos procesos los alcaldes, pero son procesos que realmente son bastante necesarios por las razones que ya mencionábamos, ¿verdad? Entonces, de entrada, lo ideal es establecer quién va a ser el equipo. El equipo es quien va a, si bien el alcalde lidera, es quien decide y con el consejo, pero el equipo es quien ejecuta, el equipo es quien va a cumplir las fechas, el equipo es quien va a hacer pues una muy parte importantísima del plan. Entonces, este equipo tiene que ser interdisciplinario, es decir, tienen que haber muchas disciplinas, no puede venir y hacerlo solo un agrónomo o solo un ingeniero civil o solo un arquitecto va a participar en la planificación, sino que tiene que ser, idealmente, muchas disciplinas, ¿verdad? Mientras más, mejor. Mientras hayan abogados, pueden haber, obviamente, un número, no es de que hay que contratar o tienen que formar el equipo por 100 personas, ¿verdad? Sino que, digamos, tienen que haber personas que conozcan de leyes, tienen que haber personas que conozcan de sociedad, tienen que haber personas que conozcan herramientas para contribuir a la participación ciudadana, tiene que haber ingenieros civiles, por supuesto, tienen que haber economistas, o sea, mientras más hayan, mejor para que sea interdisciplinario. Pero este equipo interdisciplinario pues también le va a costar dinero al municipio, así de que también hay que considerar el presupuesto que tiene el municipio para ejecutar este plan, porque también se tiene que incluir el pago del equipo. Entonces, pues, mientras más, mejor, pero también esto va a estar en función del presupuesto, ¿verdad? No se puede, no podemos pensar sin presupuesto, ¿verdad? Tiene que haber un presupuesto para poder pagarle al equipo, ¿verdad? Eso es importante. La conformación interdisciplinaria del equipo va a implicar que participen en lo posible, por eso les decía, en lo posible, porque esto está en función de presupuesto también, la participación en lo posible de profesionales de las diferentes áreas del conocimiento. Biofísico, les decía, bueno, si hay presupuesto para un biólogo, qué interesante porque tenemos muchas áreas protegidas, por ejemplo, en nuestro municipio tenemos zonas de interés biológico, excelente que pueda estar y pueda, incluso este equipo puede ser, puede haber como equipo fijo y puede haber equipo temporal también que se va, por una cuestión de presupuesto, ¿verdad? Puede haber un equipo que va a estar solamente en el diagnóstico, por ejemplo, y bueno, ya en toda la parte de instrumentalización, de ejecución, pues ya no va a estar porque pues no da. Eso también es algo válido que puede darse. Que hayan personas que sepan de los aspectos sociales, económicos, administrativos, legales y por supuesto que tiene que haber un coordinador que va a gerenciar, ¿verdad? Un jefe de grupo al final que tiene que haber en todo proceso y en todo plan. Es importante integrar al equipo con representantes de la comunidad y funcionarios. Eso es lo ideal, ¿verdad? ¿Quién mejor que las personas de su municipio, de su departamento, que conocen toda la dinámica del lugar? Porque podemos ser como muy duchos o saber mucho de nuestro tema, poder ser muy buenos sociólogos,
pero ser del otro lado del país. Entonces, también esos aspectos pueden complicar a veces un poco porque no se conoce el sitio. Entonces, y también recordemos que como son procesos participativos, entonces mientras más se incluya a la población, mientras más se incluya a personas que pertenecen a ese territorio, pues eso es mucho, mucho mejor, ¿verdad? Mucho más adecuado, ¿verdad? Mucho más sencillo y mejor para el lugar. Así que es importante integrar al equipo con representantes de comunidad y también con funcionarios municipales. Eso va a beneficiar bastante el sitio. Muy bien, así de que eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos.